Y Abraham, dice San Pablo, que creyó contra toda esperanza, que poderoso es Dios para devolver la vida a los muertos. Y por eso Abraham, que iba con unos siervos, unos servidores, antes de subir al monte, en la falda del monte, le dice: ustedes esperen aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Que no es un plural majestático, es un plural donde Abraham sabe que Dios no se complace en la muerte del pecador, como veremos que sí pasará con uno de los jueces, Jefté, que va a ofrecer lo primero que salga de su casa, y lo primero que sale es su hija. Y es fortísima la situación, se ve en una situación bastante fuerte, bastante triste. Pero bien, entonces Abraham, como bien sabemos, luego cuando va a sacrificar a su hijo, el ángel de Dios se le aparece y le dice: no alargues tu mano contra el niño, porque sé que eres temeroso de Dios. Y entonces Dios provee un carnero que estaba atado en un matorral por los cuernos, y Abraham, en lugar del niño, sacrifica este ternero. Figura de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que sí da la vida por nosotros, que sí entrega su vida. Pues de Isaac nacen dos hijos, que son Esaú y Jacob. No voy a detenerme, solamente quiero señalar que Jacob era ladino, era tramposo, le hace trampa más de una vez a su hermano, hasta que termina robándole la primogenitura, la bendición de su padre. Y de este hombre tramposo Dios hace una alianza, porque Dios, hermanos, no nos llama porque seamos buenos. Dios no nos llama porque seamos buenos. No me ha elegido Dios porque soy bueno, sino porque Él es el bueno. Y esto es muy importante tenerlo presente. Porque Dios es bueno, me ha elegido. Y entonces Dios elige también a Jacob y hace que prospere en su trabajo, que se case, que tenga hijos. Y una noche Jacob tiene un combate cuerpo a cuerpo, nada menos que con el ángel de Dios. Y viendo Jacob que aquel hombre, porque era de noche, no sabía quién era el ángel de Dios, era muy fuerte, entonces Jacob le pide que lo bendiga y le dice: ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jacob, pues a partir de ahora te llamarás Israel, que significa fuerte con Dios. Otro punto importante, fuerte con Dios. San Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, somos fuertes con Dios. Muchas veces combatimos, pero no con el apoyo de Dios, sino contra Dios. Culpamos a Dios de lo que nos pasa, nos peleamos con Dios. Y cuando un joven, un bautizado, un cristiano se pelea con Dios, deja de ir a misa, deja de confesarse, deja un montón de cosas buenas. Es decir, y si dejamos a Dios de lado, si el Señor es nuestro auxilio, Él es nuestro apoyo, Él es el que nos sostiene, Él es el que sale fiador por nosotros, si Él es el que está de nuestra parte, pensemos que en el monte Sinaí Dios hace una alianza más adelante con Moisés, con todo el pueblo de Israel. Dios se alía al pueblo, Dios está de parte del pueblo, Dios está de parte nuestra, de parte nuestra. A mí me impresiona mucho cuando la gente pregunta: ¿dónde estaba Dios durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde está Dios cuando a un niño lo violan? ¿Dónde está Dios cuando sucede el mal en el mundo? No sé si han visto la película El niño del pijama de rayas. Eso. ¿Han visto el amiguito de aquel niño que se pone también el pijama de raya y que va con él a la cámara de gas? Pues ¿dónde está Dios sufriendo con el que sufre? Padeciendo con el que padece, dando la vida con el que muere. Porque Dios está no de parte de los que torturan, no de parte de los verdugos, no de parte de los perseguidores, sino de parte del que sufre. Por eso me impresiona cuando en los evangelios leemos que Jesucristo se compadeció. Había un ciego pidiendo limosna, gritando, y Jesús se compadeció. Compadecerse, padecer con, se compadeció, padeció con. Por eso, siendo Dios, se hizo hombre para tomar un cuerpo, para poder dar la vida.
para poder entregar su vida, derramar su sangre, para morir por nosotros, como decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo. Por nosotros y por nuestra salvación. Queridos hermanos, luego Jacob, como bien sabemos, tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Aparecen algunos que sobresalen un poquito, como por ejemplo Judá, que es el padre de los reyes. Aparece Leví, que es el padre de los sacerdotes. Y luego también aparece José, que conocemos la historia. José vendido por sus hermanos. Y este José tiene 2 hijos, Manasés y Efraín, que cuando Jacob lo va a bendecir, después de tantos años habían pasado sin que estos no conocían a su abuelo, Jacob ya estaba ciego, estaba anciano. José le trae a sus 2 hijos para que Jacob lo bendijera y le pone al mayor aquí y al menor acá, pero Jacob cruza las manos y bendice a Efraín con la mano derecha y a Manasés, el mayor, con la mano izquierda. Y José le dice: papá, así no, este es el mayor. Y le dice: este es el mayor, pero este será más grande. Y por eso Efraín y Manasés, pero es Manasés y Efraín, porque en la escritura generalmente nos damos cuenta que a los más pequeños es a lo que Dios más enaltece. Y si algún catequista se siente pequeño, pobre, débil, sepa que ahí es donde Dios trabaja, en la pequeñez, en nuestra poquedad. Soy tan pobre que lo que salga de mí será obra de Dios. No será producto de mi inteligencia, de mi bravura, de mis cualidades, sino que es producto de la gracia de Dios. San Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es ahí donde reside la gracia de Dios. Muy bien, pues Jacob bendice al más pequeño con la mano derecha. Y luego, entonces, como bien sabemos, de la tribu de Leví aparece Moisés. El pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Y Dios vio el oprobio, el sufrimiento de su pueblo, y entonces permite que Moisés mate a un egipcio que peleaba contra que maltrataba a un hebreo. A Moisés le sale el hebreo que lleva dentro. Ya sabemos que Moisés había sido criado por la hija del faraón y era tenido como nieto del faraón, era tenido como egipcio. Pero Moisés había sido criado por su propia mamá. No voy a entrar en detalles, la historia, que la conocemos todos, ya seguramente la hemos visto en temas anteriores. Solo quiero hacer una pequeña introducción para llegar a los jueces. Pues bien, resulta que Moisés vive 120 años, 40. Vive Moisés 40 años en Egipto. 40 es el tiempo que dura una generación en la mentalidad bíblica. Y vive 40 años tenido como hijo de la hija del faraón, 40 años luego con su suegro Jetro, y allí se casa, tiene hijos, y es de allí de donde Dios lo llama en aquel episodio de la zarza ardiente, ¿sí? Y luego 40 años con el pueblo de Israel después de salir de Egipto. Conocemos el episodio de las 10 plagas, la última plaga, la muerte de los primogénitos de los egipcios, y entonces Moisés va con todo el pueblo de Israel por el desierto. Como bien sabemos, no es Moisés quien introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida, dice la Escritura, porque Moisés, que era un santo varón, el hombre más humilde de la tierra, sin embargo, el pueblo que le tocó guiar era tan testarudo, era tan obstinado, era tan rebelde, no solamente Coré, Datán y Abirón, que le hacían la vida imposible, sino todo el pueblo que se le rebelaba, el mismo Aarón, que hace el becerro de oro, conocemos toda la historia. Pues resulta que Moisés llega un momento cuando Dios le dice
que le hable a la roca, él la golpea y duda de que Dios sea tan bueno con un pueblo tan rebelde. Y Moisés duda de la misericordia de Dios para con un pueblo tan rebelde. Y por eso Moisés no entra en la tierra prometida. Sube al monte Nebo y mira a lo lejos, pero no entra en ella. Será Josué quien introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida. Josué, que es un nombre teóforo, es decir, porta a Dios. Josué, portador de Dios. Dios salva. Josué, Jesús, José, tiene la misma raíz, la misma semántica, el mismo significado. Por lo tanto, José, figura de Jesucristo, introduce al pueblo en la tierra prometida y tiene que combatir contra 7 naciones paganas. Entonces, antes de entrar en el tema de los jueces, el libro de los jueces va justamente desde Josué hasta la dinastía, hasta que viene Samuel, y Samuel, como bien sabemos, es el sacerdote vidente que unge como rey primero a Saúl y después a David. Entonces, entre Josué y la dinastía hay 12 jueces, que ahora vamos a ver Dios mediante. Entonces, pero antes de entrar en materia, quería un poquito ver qué sucede con Josué. Josué, cuando ya está a punto de morir, antes de morir, después que ya ha distribuido a las 12 tribus de Israel, están todos ubicados, se han dividido todo el terreno, todo el territorio, toda la tierra prometida. Entonces, hablaba antes de Efraín y Manasés, que siendo hijos de José, tenían que ser una sola tribu, pero resulta que cada uno pasa a tener, digamos, una porción separada, como una tribu. ¿Por qué? Porque hay una tribu que no le toca nada. ¿Cuál es? La tribu de Leví, la tribu sacerdotal. No le toca nada, porque ellos viven, digamos, el sacerdote vive, dice el Salmo 15, el Señor es mi heredad, mi suerte está en sus manos. No tienen heredad, sino que el Señor es su heredad. Y por eso viven en el templo, aunque están diseminados por toda la extensión de Israel, en todas las 12 tribus. Cuando les toca oficiar en el templo, tienen que peregrinar y hacer la semana o el mes que les toca oficiar en el templo. Son sacerdotes de Dios que viven de Dios, no tienen una seguridad como si tendrán las otras tribus. Muy bien, entonces Josué, estando ya, habiendo distribuido la tierra prometida, convoca una asamblea, reúne a todas las tribus en Siquén y dice cosas muy interesantes. Dice Josué, voy a leer un trocito, el capítulo 24 del libro de Josué, del versículo 14 al 16. Dice: ahora pues, respeten a Yahvé y sírvanle cabalmente, con fidelidad. Apártense de los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados más allá del río y de Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quién han de servir: a los dioses a quienes sirvieron vuestros antepasados más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan ahora. Yo y los míos serviremos a Yahvé. Es decir, aquí estas palabras de Josué son muy importantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel viene de la idolatría, porque viene de Abraham. Abraham era politeísta. Luego estuvieron 430 años en Egipto, donde había mucha idolatría. Ahora llegan a una tierra donde hay 7 naciones paganas, donde hay mucha idolatría. Y entonces ahora elijan ustedes a quién quieren servir: a los dioses de vuestros padres más allá del río, entiéndase Éufrates, a los dioses de Egipto, o a los dioses de los cananeos en la tierra. Estos dioses
a quienes adoran los pueblos que ustedes habitan. Y el pueblo da una respuesta. El pueblo da una respuesta. Que sería interesante que también nosotros en nuestro corazón podamos responder igual que el pueblo. Dice, el pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. Interesante. Lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. Hay gente que abandona a Dios para servir a otros dioses. ¿Qué dioses? El dinero, el placer, el poder, el éxito en el mundo. Ídolos que, como dice la Escritura, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pie y no andan, porque son hechuras de manos humanas. Porque estos son dioses creados a imagen y semejanza del hombre, cuando Dios quiere otra cosa para nosotros. Por eso dice más adelante, un trocito más del libro de Josué, versículo 25, dice: aquel día Josué selló una alianza con el pueblo, le impuso decretos y normas en Siquén. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la plantó allí, al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Josué dijo a todo el pueblo: miren, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con nosotros. Ella será testigo contra vosotros, para que no puedan renegar de vuestro Dios. Josué despidió al pueblo y cada uno partió hacia su heredad. Con esta palabra, aquí hay un testigo, que es esta piedra, que es, digamos, la forma, el ritual que hacían los judíos, que quede allí un testigo de lo que han hablado. Y entonces el pueblo ya ha hecho una elección. Dios ha elegido al pueblo, pero ahora el pueblo tiene que elegir a Dios. Dios te ha elegido a ti y ahora tú tienes que elegir a Dios. Porque Dios no coacciona. Dios nos da el libre albedrío para escogerlo o rechazarlo. La libertad del hombre, el misterio de la libertad humana. Podemos decirle no al Señor. Podemos decirle no. Por eso dice un salmo: si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Porque podemos endurecer el corazón, que es lo que va a pasar ahora con el pueblo de Israel tras la muerte de Josué. Muy importante, queridos hermanos, importantísimo, importantísimo. San Pablo, cuando se despide de los presbíteros de Éfeso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, le dice: cuídense de ustedes mismos y cuiden al pueblo a ustedes confiado. Cuídense de ustedes mismos. Una palabra que, si bien es cierto está dicha para los presbíteros de Éfeso, vale para todo bautizado. Porque muchas veces hacemos mal uso de nuestra libertad. Y luego, una vez que muere Josué, vamos a ver lo que pasa. Porque Josué, si bien es cierto que conquista la tierra prometida, también es cierto que no todos los enemigos van a morir. ¿Quiénes son estas naciones paganas? Las 7 naciones paganas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? A ver si las tengo por aquí para no olvidarme. Son los cananeos, amorreos, hivitas, hititas, pericitas, jebuseos y filisteos. Repito: cananeos, amorreos, hivitas, hititas, pericitas, jebuseos y filisteos. ¿Aquí cuántos hay? No, aquí digo entre nosotros. Al menos los pericitas, los perezosos. ¿Cuántos? Eso, entonces, 7 naciones enemigas, que son figura de los 7 pecados
capitales. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? Muy bien, a ver, algunos tienen ordenaditos, lo digo, con un acrónimo, Salihep. Salihep. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Salihep. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Me acuerdo que el 2006 estábamos en Roma con un presbítero. Fuimos a la iglesia del Jesús y un fraile argentino nos hizo una visita, un paseo. Incluso vimos la mesa donde San Ignacio de Loyola había escrito los ejercicios espirituales. Y luego nos llevó al templo, nos hizo ver la mano de San Francisco Javier, y luego nos llevó al confesionario. Ahora confiésense, nos dijo. Y mi compañero, luego me contaba, lo puedo decir porque fue algo así, dice, le digo, a veces caigo en la pereza. Y el cura era anciano y medio sordo. Dice, ¿cómo que a veces caigo en pereza? ¿Qué has hecho con Teresa? Entonces, muy bien. Los pericitas. Muy bien. Entonces, 7 naciones enemigas que no son destruidas del todo. No son destruidas del todo. Vamos a ver qué sucede con estas naciones un poquito. Jueces, capítulo 2, versículo 20. Dice así: se encolerizó Yahvé contra el pueblo de Israel y dijo: ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribí a sus antepasados y no ha escuchado mi voz. ¿Se acuerdan que hace poco dijeron que iban a ser fieles? ¿Cuántas veces nosotros también nos hacemos promesas? A partir de hoy no le voy a responder a mi hermano cuando me insulte. A partir de hoy le voy a saludar con mucho cariño a mi suegra, con una sonrisa. A partir de hoy nos proponemos cosas muy bonitas y muy buenas, ¿o no? Buenas intenciones, pero luego, a la hora de la hora, nos encontramos con que somos tan pobres que no podemos, hacemos promesas y luego no las cumplimos. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Después de haber dicho, nosotros serviremos a Yahvé, lejos de nosotros servir a otros dioses. Sin embargo, Dios, dice, se encolerizó contra el pueblo de Israel y dijo: ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribí a sus antepasados y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Moisés cuando murió. Es decir, ellos no son fieles, pues yo no voy a destruir a los enemigos. Se lo dejaré ahí. Se lo dejaré ahí. Ya que no quieres obedecer a Dios, pues te deja ahí el pecado. ¿Cuál? Porque ahora vamos a ver, aunque lo pueda tener todos, los 7 pecados, yo lo puedo tener los 7. Pero hay uno que es el príncipe. Hay un pecado que es el príncipe, que puede ser la soberbia. Pero cuidado que estos pecados van emparentados. Decía San Agustín, soberbia oculta, lujuria manifiesta. El que es soberbio tiene un aguijón por donde está. Y a veces se puede confesar la consecuencia y no la causa. Hay un binomio, causa-efecto. Atacamos el efecto, pero la causa sigue viva. ¿Qué es lo que hay que atacar? La causa. Hay que ver por dónde nos engaña el maligno.
Y entonces dice el autor sagrado, porque hace una explicación, ¿por qué Dios dejó a estos enemigos que convivan con los hebreos, como luego pasa con la parábola de la cizaña con el trigo? Deja la cizaña que crezca toda, no sea que queriendo arrancar la cizaña, arranque también el trigo. Y entonces era para probar con ellos a Israel. Por eso Dios le deja a los enemigos, para probar con ellos a Israel, a ver si seguían o no los caminos de Yahvé, como los habían seguido sus antepasados. Yahvé dejó en paz a estos pueblos en vez de expulsarlos enseguida, y no los entregó en manos de Josué. No los entregó, no los aniquiló. Entonces vemos, hermanos, cómo este pueblo, por no ser fieles, Dios le deja aquí un aguijón, unos enemigos que constantemente los zarandean. Estamos ya en el libro de los Jueces. Un poquito más y luego paso al tema. Estamos en la introducción, estamos en los Jueces. Dice en el versículo 6 del capítulo 3 de los Jueces que los hebreos se casaron con las hijas de estos pueblos enemigos. Dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y dieron culto a sus dioses. Entonces, frente a esta actitud del pueblo, ¿qué hace Dios? Los deja que sufran un poquito. No te quita, o sea, Dios no es paternalista. Dios no es paternalista. Dios no le evita el sufrimiento. No para él, disfrutar, no, sino porque tiene una pedagogía. A veces los papás quieren quitarle el sufrimiento a los hijos. Y por eso, cuando son niños, les regalan todo lo que piden. Cuando son adolescentes, piensan que dándole todo lo que piden, de esta manera, se resuelve todo. Se le da todo menos calidad de vida. ¿Cuál es la calidad de vida que un padre le da a sus hijos? El tiempo. Yo creo que el tiempo que los papás dediquen para estar con los hijos será el tiempo que los hijos dediquen para estar con sus papás ancianos. Si cuando son niños los papás pasan tiempo con ellos, cuando ellos crezcan y los papás sean ancianos, entonces estos niños sabrán devolver lo que han recibido. Entonces, los jueces son 12 jueces mayores y 12 jueces menores. ¿Por qué mayores y menores? ¿Esto qué significa? Pues igual que los profetas, ¿cuántos libros proféticos hay? 16. Tenemos 4 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 4 profetas mayores. ¿Mayores por qué? Porque han escrito más. Porque son los libros proféticos que tienen más capítulos. Y luego están los 12 profetas menores, que tienen menos número de capítulos. Entonces, con los jueces sucede algo similar. Son 12, el número 12, muy importante porque hace presente a las 12 tribus de Israel. Ya en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, hace presente a los 12 apóstoles. Muy bien, entonces son, decía, 12 jueces, 6 mayores, o los grandes, Otniel, Ehud, Barak,
Gedeón, Jefté y Sansón. Y luego los 6 menores, que son Shamgar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón y Abdón. De estos 6 pequeños, pues no se dice mucho. De los otros, un poquito más, un poquito menos, etcétera. Hay, digamos, mucha diferencia en su origen, hay diferencia en su carácter y hay también diferencia en su actuar. No son, digamos, todos iguales. Tampoco estos jueces van a liberar a todo Israel, sino que son un tipo de héroes liberadores y tienen algunos rasgos comunes estos jueces, algunos rasgos comunes, como por ejemplo, han recibido una gracia especial, un carisma, son elegidos por Dios para una misión de salvación. Elegidos por Dios para una misión de salvación. Como cada uno de nosotros. Todos nosotros, cada uno de nosotros, somos elegidos por Dios para una misión de salvación. Porque quien predica el Evangelio, predica la salvación. Y dice el apóstol Santiago, que quien salva un alma extraviada, quien la retorna al camino recto, salva su propia alma. Quien salva un alma del camino extraviado, salva su propia alma. ¿A cuántos jóvenes podemos salvar? Dicen que un santo lleva tantas almas al cielo cuantas estrellas tiene el firmamento. Por eso decía José María Escrivá de Balaguer, o somos santos o no somos nada. Y ser santo no significa ser impecable. Porque si leemos la vida de los apóstoles, ahora conversaba con alguien, cuando Santiago y Juan van con su mamá para pedirle a Jesús que cuando llegue el momento, siente a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los demás, ya se imaginan ustedes cómo se pusieron. Eran humanos. Cuando San Pablo se pelea con Bernabé, porque Bernabé quiere ir con Juan Marcos, dice, vete tú con Marcos, que yo me voy con Silas. Es decir, y no pasa nada. No por eso te voy a odiar, no por eso te voy a sacar de mi contacto de Facebook. Entonces, claro, en la diferencia también se da la caridad. Dios es justamente, pues, la iglesia es como un jardín donde hay todo tipo de flores, pero todas son del mismo jardín. Y todas tienen al mismo jardinero, que es Dios. Entonces, estos jueces tienen que salvar al pueblo como nosotros hoy tenemos que salvar a esta generación, que son zarandeados, que son atacados, que son subyugados por naciones enemigas. Y resulta que está por ejemplo la figura de Gedeón. Gedeón le dice, Dios, se le aparece un ángel, el ángel de Dios, y lo envía para que libere al pueblo al que pertenecía, a su tribu. Gedeón, porque los madianitas le estaban haciendo la vida imposible. Sembraban los israelitas, ¿y quién cosechaba? Los enemigos. Venían, esperaban el tiempo de la cosecha, venían y cosechaban. Y le hacían la vida imposible. ¿Y por qué le hacían la vida imposible? Porque el pueblo decía, perdón que repita, se ha apartado de Dios. Y se da como un círculo vicioso. El pueblo se rebela contra Dios, Dios le envía a los enemigos, el pueblo clama a Dios, Dios le envía un juez, el juez lo libera,
el pueblo canta, alaba y bendice a Dios, y dentro de 2 días otra vez se olvida y cae en la idolatría. Y se da este círculo constantemente. Es decir, si leemos el libro de los Jueces, nos damos cuenta que ahí está nuestra vida. Un día estamos que levitamos de tan contentos, tan felices, y al día siguiente ya no queremos ir a misa. Y al día siguiente ya no rezamos el rosario, ya no queremos hacer nada. O sea, y la generación de hoy es mucho más vulnerable que la generación de los que ya pasamos de la 4ª década. Y entonces dice, Gedeón le pide a Dios una señal. Dame una señal. ¿Cómo sé que tú vas conmigo? Y dice Dios que le mandará rocío. O él le pide, Señor, que caiga rocío esta noche en todo este patio, menos en el vellón. Hay un vellón. Y entonces esa noche cae eso. Un rocío fuerte, toda la tierra estaba humedecida, el vellón estaba seco. Al día siguiente dice, no se enfade mi Señor, pero todavía no estoy convencido. Que esta noche caiga rocío solo en el vellón y que no caiga en la tierra. Y esa noche dice, cuando amaneció, se levantó, cogió el vellón, lo exprimió, un vaso de agua, y toda la tierra estaba seca. Es decir, Dios le estaba dando signos. ¿Qué hace Gedeón? Pues va, conquista y vence a los madianitas, porque no es el juez el que vence, es Dios quien elige al juez. Es Dios el que lucha en favor de su pueblo. Otro caso es el de Jefté, que como decía, Jefté lucha contra los amonitas. Y entonces se da el caso que él dice, Señor, si tú me das la victoria, cuando regrese a la casa, te voy a ofrecer en sacrificio lo primero que salga a mi encuentro. Yo digo, ¿y quién esperaba que saliera a su encuentro? Porque un perrito no se lo iba a ofrecer a Dios. Una ovejita no iba a salir a su encuentro. La suegra, no lo sé. ¿Quién iba a salir a su encuentro? Sale nada menos que su hija. Salió la hija. Y el pobre Jefté sufre muchísimo, porque era la única hija. Me has hecho el hombre más desdichado de la tierra. ¿Por qué tenías que salir tú? Queridos hermanos, muy bien, tengo también 7 naciones enemigas aquí en la garganta. Entonces, por eso no se puede ofrecer lo que no se puede cumplir. Promesas que no vayas a cumplir, mejor no la hagas. Porque Jefté, si bien es cierto que el libro, el texto sagrado no explica cómo se dio el sacrificio, pero da por hecho que sí se realizó. Que sí se realizó. Como bien sabemos, los pueblos paganos ofrecían sacrificios humanos al dios Moloch, ofrecían a sus propios hijos, igual que ofrecían también los incas y los aztecas, nuestras culturas ancestrales, también había sacrificios humanos. Pero Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no se complace en la muerte del hombre. Dios no se sacia con sangre humana. Y esto Israel lo tendrá claro desde, muy pronto. Dios no quiere sacrificios humanos. Dios no se alimenta con la sangre, y mucho menos de inocentes. Pasamos entonces a la figura de Sansón, que creo que nos interesa, nos interesa mucho, es el tema central. Hemos visto un poco la historia
de los jueces, así digamos algunas pinceladas. Hay muchas cosas más que podríamos decir, porque este pueblo, como bien decía, o sea, vive, si son 12 jueces, es porque al menos 12 veces este pueblo se rebela contra Dios y se aparta del camino de Dios. Y Dios tiene que ir purificándolo poco a poco. Dios lo deja a merced de sus enemigos para que aprendan a clamar a Dios. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor se salva. Cuando el pueblo se siente oprimido, se siente atacado, se siente que ya no puede, hay una anécdota de un monje cuyo discípulo le dijo: maestro, ¿cómo tengo yo que orar para que Dios escuche mi oración? Y el monje lo lleva al río, que tenía mucha más agua que el río Chili. Lo lleva al río, se mete al río, lo coge por el cuello y en un descuido lo mete bajo el agua. Y el muchacho, queriendo salir en el forcejeo, no puede, porque el monje era bastante fuerte, lo tenía ahí retenido, y cuando ya se da cuenta que está vencido, casi ahogado, entonces lo saca. Y casi sin poder respirar, le dice: maestro, ¿por qué has querido ahogarme? Y le dijo: cuando necesites de Dios como del aire para respirar, clamarás y Dios te escuchará. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Tiene Dios que permitir que lleguemos al punto cero, donde ya no podemos más. ¿Saben qué sucede con un alcohólico? ¿Cómo se cura un alcohólico? Cuando descubre que es alcohólico. Si no descubre que es alcohólico, porque un alcohólico lo primero que dice es: yo no soy alcohólico. Lo niega, no soy alcohólico. Pero que toma, la semana tiene 7 días y él toma 6 días a la semana. Tiene que tomar, es dependiente. Y no soy alcohólico. No, si yo puedo controlar la situación está bajo control. Pero llega un momento en que se da cuenta que no está bajo control, que necesita descubrir que no puede. Y entonces cuando no puede, es ahí cuando pide auxilio. Y cuando nos damos cuenta que no podemos, entonces descubrimos que hay uno que sí puede. Hay uno que sí puede. Y dejamos que Dios sea Dios. Dejamos que Dios actúe. Y es lo que pasa con el pueblo de Israel. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando no podemos, entonces Dios puede. Y luego Sansón, es interesante la figura de Sansón. No nace como los demás niños, sino que a su mamá, cuyo nombre no aparece en el texto, al menos no lo he encontrado, aparece el nombre de su padre, no el de la madre, y el ángel de Dios le hace un anuncio a la mujer que era estéril, que es como un común denominador en las escrituras. Por ejemplo, Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, y otras muchas mujeres, igual que también Isabel era estéril. Y nosotros somos estériles, de buenas obras. ¿Quién puede amar si Dios no les regala el don de amar? Un corazón estéril, limitado para hacer el bien, incapacitado. Por eso dice un salmo: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria.
Y dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: miren, hermanos, a quién ha elegido Dios. Lo que no cuenta, lo despreciable, lo débil del mundo, para que nadie, ningún mortal, se gloríe en la presencia del Señor. Y el que se gloría en el Señor. Como dice un salmo: yo me glorío en el Señor, que lo escuchen los humildes y se alegren. Y por eso también la madre de Sansón era estéril, para que no se gloríe. Lo mismo pasa con la mamá de Samuel, Ana, era estéril. Y Dios de la esterilidad saca vida, y mucha vida. Sansón, antes de nacer, el ángel le dice, primero a la mujer, a la mamá, y luego también al papá, que no deben tomar vino, ni licor, ni comer cosa impura en adelante. Porque este niño será nazir. Es decir, este niño estará consagrado a Dios ya desde el seno de su madre. Como dice Dios al profeta Jeremías: antes de haberte formado en el seno materno, yo te tenía consagrado, te había elegido para que seas profeta de las naciones. San Pablo va más allá todavía. Dice: Dios nos ha elegido desde antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Entonces, la elección de Dios es una elección que no depende del hombre, no depende de sus méritos, no depende de nuestras cualidades, sino que depende del amor libérrimo de Dios. Como dice la Virgen María: el poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo, remite la gloria a Dios. Entonces, los padres de Sansón son exhortados a no beber vino, ni licor, ni comer nada impuro. Cuando nace, su mamá es quien le pone el nombre de Sansón, que era, dice, tan fuerte como un gigante y tan débil como un niño. ¿Y en qué consiste esta debilidad? Vamos a verla ahora. Sansón es diferente a los demás jueces. Su elección es muy distinta. Sansón tiene una debilidad, y es que juega con su fortaleza. No sé si conocen creo que era ¿cómo llaman esto? No es película, como reportaje, El cazador de cocodrilos. ¿Ah? ¿De qué murió este hombre? No, me parece que fue un pez raya, que le clavó el aguijón y le atravesó el corazón. ¿Sí? Algo así me parece. Hay un dicho popular: quien juega con fuego se quema. ¿Y qué pasa con Sansón? Pues resulta que Sansón juega con las mujeres. Sansón juega con las mujeres, pero no con las hebreas, sino con las filisteas. Sansón le hace la guerra a una de las 7 naciones paganas, a los filisteos. ¿Y de qué manera? Fíjense, cuando un pueblo, un rey, invade a otro pueblo, este rey de este pueblo invade a aquel, la mejor manera de poder humillar al otro es conquistando a sus mujeres, acostándose con sus mujeres. Y es lo que hace Absalón cuando usurpa el trono de David. Se acuesta con las mujeres, las concubinas de David, de su padre, y de esa manera le demostraba al pueblo que el rey era él. Felizmente que aparece luego
el profeta Natán y va donde David y va donde Betsabé y le dice: lleva a tu hijo Salomón, porque el trono le pertenece a Salomón, no a Absalón. Pero esa catequesis la veremos más adelante. A lo que voy es esto. Es interesante porque primero Sansón le dice a su padre y a su madre que le tome por mujer a una filistea. Sus padres se oponen y él insiste como un niño rebelde, que patalea: yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Y fíjense, dice: una vez que Sansón bajó a Timná, se fijó en una muchacha filistea. Cuando subió, lo comentó con su padre y con su madre: he visto en Timná una muchacha filistea, tómamela por esposa. Su padre y su madre le dijeron: no hay ninguna mujer entre las hijas de tus parientes y en todo mi pueblo para que vayas a tomar como esposa a esa filistea de los incircuncisos. Y dice: pero Sansón respondió a su padre: toma a esa para mí, porque esa es la que me gusta. ¿Sí? Esa es la que me gusta, tómala. Y dice el autor sagrado: su padre y su madre no sabían que esto era asunto de Yahvé. Porque también, es decir, el autor nos muestra que Dios interviene en todo lo que nos sucede. En todo Dios interviene. Esto era asunto de Yahvé. Y sigue diciendo que buscaba un pretexto contra los filisteos, pues por aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Entonces se casa con esta muchacha y los filisteos le arman la fiesta de boda, le buscan 30 hombres que eran como los pajes, los acompañantes, hacen la fiesta, etcétera, y Sansón le hace una adivinanza y le dice: el que me adivine, dice, si me adivinan esto, para eso Sansón un día, yendo desde su casa hasta la casa de aquella muchacha, a mitad de camino le sale un león, y el león, dice Sansón, lleno de la fuerza, el espíritu lo arrebata, coge el león y lo descuartiza, mata el león. Y después de un tiempo vuelve y pasa por allí a ver qué sucedía. Resulta que entre el cadáver del león había una colmena de abeja, y coge un poco de panal de miel, come y le lleva a sus padres. Y sus padres no sabían de dónde había salido la miel. Luego llega allí y le dice a aquellos 30 hombres: les digo una adivinanza. Si me dan la respuesta en tantos días, en 8 o 10 días, yo les regalo 30 túnicas y 30 mudas. Pero si no me dan la respuesta, ustedes tienen que darme 30 túnicas y 30 mudas. La adivinanza es esta: del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Y nadie sabía responderle. Y entonces los filisteos, estos 30 hombres, van y le dicen a la muchacha, a la prometida, dice: este judío se burla de nosotros. O sea que además de casarse contigo, de llevarse una hermana nuestra, encima nos va a quitar nuestras túnicas y nuestras mudas. Pues no, convéncele, sácale la respuesta, nos la dice a nosotros, porque si no, te matamos a ti y a tu familia. Y claro, la ponen a la chica entre espada y la pared, y la mujer le dice a Sansón: tú me odias. Me suena muy conocida cuando las mujeres están peleando con el marido. Le dice: tú no me quieres, seguro que no me amas. Pues has propuesto una adivinanza a mis paisanos y no has sido capaz de descifrármela. Si realmente me quiere, dime cuál es la respuesta.
y Sansón, que era Sonsón, perdonen, pues le suelta la respuesta. Y entonces resulta que vienen los hombres, la muchacha, por salvar su vida y la de su familia, le da la respuesta. Sansón le dice a los muchachos, ellos le responden: ¿qué hay más dulce que la miel y qué más fuerte que el león? Y entonces Sansón le responde: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían acertado mi adivinanza. Interesante, ¿no? Y va a otro pueblo, Ascalón, que también es una ciudad de las 5 ciudades de los filisteos, mata a 30 hombres y le trae las 30 túnicas y las 30 mudas a aquellos hombres. Y se fue. Y su padre a esta mujer se la entrega a uno de estos amigos. Y después de un tiempo, Sansón viene y se encuentra con que esta mujer ya le pertenece a otro hombre. ¿Y qué hace Sansón? Va y dice, va al monte y allí caza 300 zorras, amarró de 2 en 2 por la cola, le puso una tea encendida y la soltó por el trigal. Todo el trigo estaba seco, maduro, a punto de la cosecha. Le quemó toda la cosecha de trigo, le malogró todo el trabajo a los filisteos que estaban esperando cultivar su trigo. Y entonces ahí empezó toda una digamos guerra, un conflicto, un combate continuo entre los filisteos y Sansón. Pero resulta que llega un momento en que a Sansón lo amarran y él con una quijada de burro mató a 1000 filisteos. Y le dice algo muy interesante él a Dios en su oración. Le dice algo muy importante a Dios en su oración. Dice, porque llega un momento en que está cansado, está sediento. Si tú me has dado la victoria y me has liberado de los filisteos, ahora no permitas que me muera de sed. Y Dios permite, le pone delante una fuente de agua, él se sacia y sigue, y entonces luego va a casa de una prostituta en Gaza. Y allí lo esperan los filisteos, pero no pueden con él, es decir, se les escabulle. Y luego, como pueden ver, no solamente aquella mujer, esta viene la más peligrosa de todas, Dalila. ¿Qué pasa con Dalila? Pues esta mujer es instruida por los ancianos que le dicen: te vamos a dar 100 siclos de plata si es que nos lo entrega. Si es que nos lo entrega. Perdón, 1000 te daremos, dice, cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. O sea que a la mujer le van a hacer rica si es que nos lo entrega. Y Dalila, pues con la astucia de la mala mujer, le pone zancadilla y busca sonsacar a Sansón. ¿Qué significa sonsacar? Sacarle el sonso que lleva adentro. Busca sonsacar a Sansón y lo va convenciendo. Y lo peor de todo es que Sansón cae en el juego, lo que decía antes. O sea, en el pecado muchas veces no caemos a la primera. Muchas veces no caemos a la primera. ¿Cuántos jóvenes le ofrecen hierba? Pero no alfalfa, sino otro tipo de hierba. Le ofrecen hierba. Y son chiquillos de 14, 15 años y a veces hasta de menos. Y ellos creen que no van a ser adictos nunca. A mí me sorprendió una vez hablando con un muchachito, un niño de 14 años,
que me decía: yo le doy gracias a Dios y a mi madre, porque mi madre, un día estaba yo en la ducha y escuchó que entró un mensaje de WhatsApp a mi celular y fue a revisarme el celular. Y cuando revisó el celular encontró que su compañero de colegio le envió el tipo de marihuana que estaba llegando, que era de mejor calidad que la anterior. Muchos papás no se dan cuenta, no porque sean malos, sino porque piensan que no pasa nada, es decir, no se dan cuenta de lo que está pasando con su hijo. Y cuando quieren ayudarlo, resulta que se le pasó el tiempo, se le pasó el kairos, ya no hay oportunidad, ya no puede hacer nada. Conozco una señora en los Estados Unidos que tiene 2 hijos de 14 y 16 años, y por la noche le dice a las 9:30 de la noche: vengan, el besito aquí y el celular aquí, porque ella dice: yo no sé quién se va a entrar a la habitación de mi hijo o de mi hija de noche, porque a través del celular, del internet, se entran muchos enemigos. No voy a decir nada para no dar ideas, pero se entran muchos enemigos a través de las redes sociales. De noche, yo me doy cuenta, yo tengo Facebook, y me doy cuenta quién me pone like a la 1 de la noche. Y a las 2 de la noche, adolescentes. El día de mi cumpleaños, me escribe una de las jóvenes de la parroquia a las 12:05 de medianoche: Padre Manuel, feliz cumpleaños. Yo le respondí: déjame dormir, me saluda mañana. Claro. Muy bien. Porque de noche, hermanos, fíjense, es muy peligroso la noche. Se peca a cualquier hora, pero de noche es cuando el demonio tiene más libertad. Los que roban, por la noche se multiplican. Los que adulteran, por la noche son como las sectas. Están por todas las esquinas. O sea, es impresionante. El pecado de noche tiene más fuerza. Por eso los monjes se levantan de noche a rezar. Y algunos, como Santo Domingo de Guzmán, dicen que pasaba el día hablando a los hombres de Dios y la noche hablando a Dios de los hombres. Porque cuando me despierto de noche, ¿qué hago? ¿Qué hacemos cuando despertamos de noche? ¿Cogemos el rosario o el celular? Impresionante. ¿Y qué hacemos con el celular? Podemos hacer cosas buenas, pero a esas horas, vuelvo al tema. Sansón juega porque se cree muy fuerte, y entonces le dice Dalila: ¿cómo podemos hacer para debilitar tu fuerza? Y él le dice: si me atan con 7 cuerdas de arco, entonces me debilitaré. Y lo atan mientras duerme, él va, se duerme en los brazos de Dalila. Vienen los enemigos, los filisteos, lo atan con 7 cuerdas de arco, y cuando ya está bien amarrado, le dice: Sansón, los filisteos contra ti. Y pum, de un salto, y rompe todas las cuerdas. Después de unos pocos días, la misma historia, dice: me estás engañando, ¿cómo pueden los filisteos vencerte? Dice: si me amarran bien con cordeles nuevos. Y buscan cordeles nuevos mientras está dormido y lo atan, y otra vez se libera. Luego dice una tercera vez, si le dice, a ver que estoy un poquito, dice Sansón:
Dice, si buscan 7 trenzas, perdón, si amarran mis 7 trenzas, porque tenía 7, el pelo largo, 7 trenzas, ¿símbolo de qué? De los 7, no, las 7 trenzas, de los dones del Espíritu Santo. ¿De dónde le venía la fuerza a Sansón? De la cabellera. Las 7 trenzas son signo de los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y entonces él sugería que le ataran las 7 cuerdas de su cabellera con la trama y la clavaran con la clavija del tejedor, y que de esa manera se debilitaría su fuerza y sería como un hombre cualquiera. Le hacen lo mismo, él dice cómo se le va la fuerza y le atan, y resulta que también por tercera vez se libera de esta situación. Pero llega un momento en que ya no puede más, en que Dalila insiste, lo asediaba con sus palabras, estaba ahí constantemente diciéndole ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Y qué pasó con Sansón? Le abrió el corazón a Dalila, y dice la Escritura, le abrió todo su corazón y le dijo: la navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nazireo de Dios desde el vientre materno. Si me rasuran, mi fuerza me abandonaría, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Antes de seguir adelante, quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque los judíos tradicionalmente, no sé ahora, no permiten, los judíos no permitían, no sé, creo que también ahora, que una hija judía se case con uno que no sea judío. Que no se case con uno. ¿Por qué? Porque si se casa con un pagano, pierde la fe. Pues muy importante, yo he conocido muchachas, sobre todo las mujeres, los hombres a veces pueden ser un poquito más, si son católicos, es más fácil que traigan a la mujer, a veces, no sé. Pero chicas de iglesia, de misa casi diaria, se casan con un pagano y piensan, yo lo voy a convertir. No, o sea, él no va a misa, pero yo lo voy a convertir. ¿Y qué sucede después? Como dice, va por lana y regresa trasquilado. Entonces, piense, mucho cuidado. O sea, no se puede si Dios a ti te ha hecho cristiano y Dios te ha hecho cristiana, ¿por qué no buscar una persona que piense como tú, que rece como tú, que tenga temor de Dios como tú? Porque el pagano no tiene temor de Dios. El pagano no tiene temor de Dios. ¿En qué consiste el temor de Dios? Temor de quedarse un día sin Dios, temor de perder a Dios. No es miedo, es el santo temor de Dios. Es un temor reverencial, reconocer que Dios lo es todo. Dice Jesucristo, separados de mí no pueden hacer nada. Y dice un salmo, Salmo 72, para mí lo bueno es estar junto a Dios, porque los que de Él se alejan se pierden. Si yo me alejo de Dios, me pierdo. El temor de Dios es temor de perderme, temor de quedarme sin Dios. Si un día me alejo de Dios, ¿a quién clamo? ¿A quién le pido ayuda? ¿A quién grito? ¿A quién le digo, Dios mío, ven en mi auxilio? Si es que ya me he apartado de Él. Si Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Si no lo sigo, camino en tinieblas.
¿Cuántos bautizados caminan en tinieblas? ¿Acaso no son bautizados la gran mayoría de los que están en la cárcel? Y muchos también confirmados. Y muchos casados por la iglesia. Pero se han apartado de Dios y el demonio los ha engañado. Y también me puede engañar a mí y también te puede engañar a ti. Decía una vez un predicador: ¿qué diferencia hay entre un preso y tú? ¿Qué diferencia hay entre un preso en la cárcel de Socabaya y yo? ¿Cuál es la diferencia? En que a él lo han cogido y a mí no. Porque si descubren también, imagínense que nuestros pecados fueran un poquito más públicos. Porque hay pecados que además son delitos. Y hay delitos que son pecados. Y muchos de nuestros pecados pueden ser delitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso el cristiano pide a Dios cada día la conversión. Decía San Felipe Neri: Señor, no me quite tu mano de mi cabeza. No le quites la mano a Felipe, porque si le quitas la mano a Felipe, Felipe te la juega, Felipe te saca la vuelta, Felipe te abandona. No dejes solo a Felipe. Así rezaba. O sea, si Dios en 5 minutos me deja solo, cuando pecamos, un momentito, nos deja un momentito. En cambio, cuando estamos en apuro, cuando estamos siendo tentados, basta que invoquemos el nombre del Señor. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a todos sus adversarios. Para Dios es tan fácil. En un momento, en un instante, Dios puede hacer una obra magnífica. El acto de fe, decirle: Señor, no puedo. Dicen que cuando el hombre, cuando las rodillas del hombre tocan el suelo, su corazón toca el cielo. Por eso, en el momento de la tentación, ¿por qué no arrodillarse? ¿Por qué no clamarle al Señor? Suplicarle, implorarle: escucha mi grito, que a ti clamo, que no puedo, que soy débil, que te necesito, que caigo, que te niego, que reniego, que odio, que caigo en este pecado constantemente, que tengo las 7 naciones que me persiguen: la soberbia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza, todos los pecados capitales. Líbrame de mis enemigos, dice el salmista, que son más fuertes que yo. Mis enemigos son más fuertes que yo, porque veo que no puedo combatir contra este pecado de lujuria, contra este pecado de egoísmo, contra este pecado de envidia. Decía antes que aunque tenga los 7 pecados, hay uno de estos pecados que es como el príncipe. Y nos damos cuenta, o sea, veo que la gula más o menos la controlo, pero este otro no puedo. Este otro no puedo. La ira me gana. Muchas veces vivimos a la defensiva. No me pueden decir nada, porque estoy siempre a la defensiva. Me defiendo como tarántula, que salta, pica y deja el veneno. Y por eso es muy importante, hermanos, solamente aquel que reconoce su pequeñez, su pobreza, su miseria, sus pecados, sus debilidades, puede clamar a Dios. Solamente aquel que reconoce que no puede por sí mismo, por sí solo, clama a Dios. Y Dios lo escucha. Dios lo escucha. Dios me escucha. Dios te escucha. Me gusta mucho el canto del Ten Piedad en la misa: tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Nos quiere mucho, muchísimo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida, vida eterna, vida eterna. O sea, tanto me ama Dios. Basta contemplar a Cristo crucificado para contemplar el amor puro, como dice la carta a los Hebreos,
impronta de la substancia del Padre. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo es el Padre? El Padre es así: amor. Deus caritas est. Dios es amor. ¿Y dónde brilla el amor de Dios? En los brazos abiertos de Cristo crucificado. Por eso decía el domingo pasado, San Pablo, la segunda lectura en la misa, decía: los griegos buscan sabiduría, los judíos piden signo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos, escándalo para el hombre religioso natural. Porque muchos, los religiosos naturales, van a la iglesia para que Dios le quite la cruz. Padre, deme una bendición para que mi esposo deje de tomar. Padre, deme una bendición para que mi hijo deje de juntarse con los malos amigos. Padre, deme una bendición para que se me quite de esta enfermedad, este dolor, este sufrimiento. ¿Y cómo se da la bendición? Con el signo de la cruz. Es decir, no se te quita la cruz. Por supuesto que la iglesia tampoco te da un peso por encima del que ya tienes. Te ilumina y nos muestra que la cruz es el signo de la victoria, el signo del bien contra el mal. ¿No dicen los exorcistas que el diablo le tiene miedo a la cruz? Le tiene miedo a la cruz, porque la cruz vence, la cruz reina, la cruz redime. Por tu cruz, como dice la oración, por tu cruz te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Eso. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Y el Viernes Santo ya veremos que el sacerdote dirá: miren el leño, el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. No la salvación, sino al árbol de la cruz. La cruz gloriosa, árbol de salvación, misterio de amor. Por eso el hombre religioso natural naturalmente no comprende este misterio. Los griegos buscan sabiduría, los judíos piden signo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Queridos hermanos, cuán importante es contemplar el amor que Dios nos tiene en Cristo crucificado. Dirá San Pablo: ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? La tribulación, el peligro, la espada, el hambre, la desnudez. Dicen: todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni la altura de la soberbia humana, ni la profundidad de la pusilanimidad en la que tantas veces nos encontramos. Porque el demonio juega con nosotros muchas veces, llevándonos a la altura de la soberbia o metiéndonos en la depre, en la pusilanimidad, haciéndonos creer que no valemos nada. San Bernardo de Claraval decía: cuando el demonio me lleva a la soberbia, le digo: soy la nada más el pecado. Y cuando me hace ver que no valgo nada, le digo: mi precio es la sangre de Cristo. Y con el demonio no dialogo, no entro en el jueguito, porque el demonio nos lleva a su terreno. Cuando un enemigo te quiere vencer, ¿qué hace? Te lleva a su terreno. Y una vez que te lleva a su terreno, te ha vencido. ¿Cómo hacen los lobos para devorar a un cordero? Lo sacan del rebaño, lo van apartando. Una vez que ya está fuera del rebaño, lo atacan. ¿Qué hace el demonio para engañar a una chica? Mamá, voy a casa de mi amiga a hacer la tarea. Amiga. Es como un hombre casado que sus contactos de WhatsApp dice: no tengo amigas. Tereso, Catalino, Jacinto, Rosso. Claro, no tengo amiga. Porque la esposa era celosa. Entonces el demonio te lleva a su terreno y allí luego te destruye.
te destruye. ¿A dónde van los enamorados que quieren pecar? A la noche oscura, a un lugar solitario. Entonces, hermanos, qué importante es no jugar con el demonio. Con el diablo no se juega. Entonces, cuando nos lleve a la soberbia, hay que responderle con humildad. Cuando nos lleve a la pusilanimidad, a hacernos creer que nuestra vida no tiene sentido, que nada vale nada, que todo lo hace mal, decirle: Jesucristo entregó su vida por mí. Y eres hijo de Dios, y eres templo del Espíritu Santo. Un valor único, que no todo el mundo lo tiene, porque tú eres elegido desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo, para ser santo e inmaculado. No por tus méritos, no por mis méritos, sino porque el Señor nos da el Espíritu Santo. Somos santos porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. El amor de Dios derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y que si tenemos dentro el Espíritu Santo, constructor de unidad, constructor de santidad, Él nos santifica. Por eso, Sansón, cuando le abre el corazón a Dalila, ¿qué hacen los filisteos? Le dice: ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está la fuerza? En las 7 trenzas. Y decíamos, las 7 trenzas son signo de los 7 dones del Espíritu Santo. Estamos confirmados todos. El año pasado, preparando a los chicos, ya en una de las últimas, ya preparándole la liturgia de la confirmación, les digo: los sacramentos son eficaces, realizan lo que significan. ¿Qué recibe un muchacho el día de la confirmación? Reciben el Espíritu Santo, que ya lo recibieron en el bautismo. Y cuando se predica el Evangelio, también se recibe el Espíritu Santo. Pero en la confirmación se recibe de una forma muy singular. El obispo o el presbítero delegado le dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. De tal manera que el día de la confirmación los muchachos recibirán el mismo espíritu que recibieron los apóstoles en el cenáculo. No es otro, es el mismo espíritu. El espíritu septiforme, que es espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y si soy consciente de lo que estoy recibiendo, entonces vivo el momento y dejo que este espíritu actúe, sea constructor dentro de mí, edifique el templo de Dios dentro de mí. Sansón pierde la cabellera y cuando quiere escapar no puede, se le fue la fuerza. Le cortaron el cabello, se quedó sin fuerzas. Él pensaba que iba a escapar como las veces anteriores, pero como decíamos, quien juega con fuego termina quemado. Es muy importante, los enamorados no jueguen con fuego, porque a Sansón no solamente le cortan las 7 trenzas, también le sacan los 2 ojos. Y dicen los padres de la iglesia que Sansón tenía 2 ojos, como todos nosotros, uno para ver el amor de Dios y otro para ver el amor del prójimo. Y llega un momento en que pierde los 2 ojos. Si perdemos el amor a Dios y el amor al prójimo, ya nos quedamos como Sansón, un hombre fuerte. Por eso decía al comienzo, tan fuerte como un gigante, tan débil como un niño, y jugando con el don tan grande que Dios le había dado. Miren cómo termina. Por eso decía, cuántos jóvenes jugando con la marihuana terminan adictos. Cuántas chicas jugando con el novio terminan embarazadas.
Y muchas veces tras un embarazo hay un aborto. Muchísimas veces. ¿Y cuántos hombres casados o mujeres casadas jugando con el jefe, con la jefa, con el colega, con la colega, terminan dejando un hijo fuera del matrimonio? ¿Cuántos pecados cometemos por jugar con la gracia que Dios nos da? El virgen, la virgen, el casto, el célibe, el matrimonio, el casado, el cristiano, incluso nosotros los sacerdotes, por jugar, no tener en gran valor la gracia que Dios nos ha dado. Un catequista es un modelo para los jóvenes. Muchos jóvenes quieren ser catequistas cuando ven que el catequista es bueno, que el catequista es íntegro, que el catequista es santo, no cucufato, sino santo. Cuando el catequista predica con su vida más que con su palabra. Cuando su vida es como decía el padre Alberto Hurtado, la Eucaristía es mi vida. Porque hay catequistas que van a misa y no comulgan. Hay catequistas que van a misa y nunca se confiesan. Y cuando hay una penitencial, los primeros que van a comulgar, a confesarse, son los catequistas. Y cuando hay una misa, van junto a misa, los primeros que se acercan a comulgar son los catequistas. Porque las ovejas siguen al pastor. Si un catequista va a misa con sus confirmandos y ven que el catequista no se levanta a comulgar, los chicos dirán: si no es importante para el catequista que me predica Jesucristo, tampoco para mí será importante. Porque decía el Papa Pablo VI que el hombre de hoy tiene más necesidad de testigos que de maestros. Maestros hay muchos, testigos hay pocos. Y decía el Papa Pío XII que el pecado del siglo XX, decía esto en 1946, decía: el pecado de la sociedad actual es la falta de conciencia de pecado. Y Juan Pablo II añade algo, dice: la falta de pecado en nuestra sociedad lleva o es consecuencia de la falta de Dios. Cuando Dios no está, el pecado no es pecado. Porque yo soy Dios de mi propia vida. Si Dios no es Dios en mi vida, yo soy Dios de mi vida, todo me está permitido. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Todo me está permitido. Y entonces la pérdida de Dios lleva a la pérdida del pecado. Y una sociedad que no tiene conciencia de pecado, ¿a dónde va? A la autodestrucción. Nos destruimos unos a otros. Y por eso el joven de hoy, todo hombre, pero de manera especial el joven de hoy, tiene necesidad de testigos. ¿Por qué al Papa Juan Pablo II lo seguía tanta gente? Yo me acuerdo cuando era niño, 1979, el Papa fue a República Dominicana. Yo estaba pequeñito todavía. Y me acuerdo que el grito era: Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. ¿Por qué? Porque veían un hombre íntegro. Igual que el Papa Francisco, ahora que ha venido a Lima. ¿Cuánta gente? Porque buscan la verdad. El hombre tiene sed de la verdad. Y buscan a alguien, siguen a aquel que le muestra la verdad. Si tú le muestras la verdad, te seguirán a ti hasta que conecten con la verdad. ¿Y qué es la verdad?, pregunta Pilato a Jesús. Pues Jesús es la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Quien se encuentra con Cristo se encuentra con la verdad. Y la tarea del catequista es conectar a los jóvenes con Cristo. Una vez que conectaron con Cristo, es como los andamios en una construcción de una casa, un edificio. Una vez que ya se ha puesto
las paredes y ya los andamios se quitan. Ya el catequista puede retirarse. ¿Por qué? Porque ya lo has conectado con Cristo. Ya Cristo ha edificado en ellos una casa, templo del Espíritu Santo. Mi casa es casa de oración. Y ya saben orar por sí mismos. No hace falta que los instruya, que los guíe. Como le dicen a aquella mujer samaritana, los paisanos suyos. Ya no hace falta que nos diga nada. Nosotros mismos, por nosotros, hemos comprobado que este es el Mesías. Ya lo hemos comprobado. Entonces, Sansón decía, quedó ciego. Pero luego, voy terminando, luego resulta que, dice la Escritura, versículo 26, dice: Sansón dijo entonces, perdón, un poquito antes, como los filisteos, con motivo de la fiesta, de una fiesta propia de ellos, hicieron un sacrificio al dios Dagón, y entonces llaman a Sansón para que los divierta. Imagínense un gigante forzudo, ciego, para que haga alguna obra, ¿cómo llaman esto? Los malabaristas, haga algo ahí un poco extraño, la gente se alegre para que los divirtiera. Y resulta que dice, como tenían el corazón alegre, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Trajeron pues a Sansón de la cárcel y los estuvo divirtiendo. Luego lo pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano. Un muchacho lo llevaba de la mano, es decir, que recupera la humildad. Ser guiado por un muchacho. La humildad. Una cosita me olvidaba. ¿Cómo se vence al demonio? Con la humildad. Porque el demonio no duerme, no come, está muy bien hacer ayuno, vigilias, pero el demonio tampoco duerme, tampoco come. Es decir, en eso no le vencemos al demonio. Porque puedo hacer ayunos y vigilias y seguir siendo soberbio. ¿Cómo se vence al demonio? Con la humildad. El que es humilde, dice Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde, de corazón, no de labios hacia afuera. Soy humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su espíritu. Quien quiera encontrar descanso de su espíritu, de su alma, el sosiego, aprenda de Cristo, que es manso y humilde. Y la mansedumbre, dice Tomás de Aquino, es el término medio entre la soberbia y la pusilanimidad, lo que decía antes. Por eso, Sansón es humilde y se deja llevar por un muchacho. Y este muchacho lo pone entre las dos columnas. Y Sansón es interesante porque después que le cortaron las 7 trenzas, dice la Escritura, el pelo de su cabeza, nada más rapado, empezó a crecer. Porque a pesar de todo, seguía sintiendo amor a Dios. Muy importante. Aunque peques, aunque te alejes, aunque el demonio te destruya y te saque, no digo yo la fe, pero sí te deje, ¿me entiendes?, destrozado, destruido, nunca pierdas la esperanza. Nunca pierdas la alegría de saber que Dios te ama. Aunque parezca que el demonio se ha salido con la suya y te ha destruido, no le des el triunfo final. Porque Sansón encuentra la gracia que lo asiste, se deja guiar por el muchacho, le pide al muchacho que lo ponme donde pueda tocar las columnas donde descansa el edificio, para que me apoye en ellas. Y allí Sansón dice, clamó a Yahvé, Señor Yahvé, dígnate acordarte de mí, hazme fuerte, aunque solo sea esta vez. Oh Dios,
para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón tanteó entonces las 2 columnas centrales sobre las que descansaba el edificio. Se apoyó en ellas, en una con un brazo, con el brazo derecho, y en la otra con el brazo izquierdo, y gritó: muera yo con los filisteos. Apretó con todas sus fuerzas el edificio, se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que dejó al morir fueron más que los que había matado en vida. Muere, pero muere salvando a su pueblo, es decir, muere vengándose de aquellos que lo habían dejado prácticamente inútil. Este hecho no está tomado en la Escritura como un suicidio, ni mucho menos como será el caso de Agitofel, como será el caso de Judas. Este caso se ve como un acto heroico. Ya termino, no se vayan todavía, ya termino. Entonces, resulta, hermanos, que los filisteos, aunque mueren muchos a manos de Sansón, todavía seguirán con vida. Incluso la lucha que tiene el rey David lucha contra Goliat, y Goliat es el gigante de los filisteos. ¿Saben por qué? Porque todavía los filisteos siguen vivos. Son uno de los 7 pecados capitales, contra los cuales hay que combatir todos los días. Pidámosle al Señor que nos conceda el Espíritu Santo, que tengamos nosotros las 7 trenzas, pero no en el cabello, sino que la tengamos en nuestro corazón, para que podamos siempre tener la fuerza necesaria para vencer al enemigo cuando llegue a nosotros. Gracias.